Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Continuamos con este nuevo podcast titulado El viaje de la mente y continuamos con un quinto capítulo titulado Desprecio, vanidad, superioridad, inferioridad. En el viaje energético de hoy, de la vibración, de ese péndulo que nos atrapa, de un lado del péndulo que nos atrapa, vamos a hacer un viaje a aspectos que a todos seguramente nos ha pasado en algún momento y a entender qué tipo de energía nos mueve. El desprecio, la vanidad, la superioridad, la inferioridad. Vamos a tocar muchísimos más. El deseo de tener, el deseo de no tener. El sentimiento de culpa. Es casi un viaje, algunas de las referencias del mapa de la conciencia o el mapa de los sentimientos de las emociones de David Hawkins. Por cierto, es el capítulo 6, no es el capítulo 5 del viaje de la mente. Así que dicho esto, vamos a empezar a viajar. Juzgar a otras personas es una fuente de alteración del equilibrio. Y despreciar a las personas es aún peor. En el plano energético no existen personas buenas o malas. Existen únicamente los que obedecen las leyes de la naturaleza y los que provocan desorden en el statu quo establecido. Y estos últimos, al fin y al cabo, siempre se someten a la influencia de las fuerzas que tratan de recuperar el equilibrio perdido. Es importante en este podcast entender lo siguiente, el punto de partida. Aquí no estamos hablando en ningún momento de justo o injusto, de me ha hecho o no me ha hecho. Ese es otro tema. Aquí hablamos de la vibración que nosotros emitimos, cada uno de nosotros, de la vibración que imponemos o a la que prestamos atención en un momento determinado, tanto positiva como negativa, cualquier lado del péndulo, y qué ocurre cuando nosotros hacemos eso. Ese es el tema. El tema no es justo o injusto. En ese tema que acabo de explicar, puede haber acción, y de hecho hay acción. Nadie está diciendo, ni es mi idea decirlo así, y dejarlo bien claro, que no haya acción. Esto es importante para salir de ese ciclo o entender ese ciclo y decir, es que todo me pasa a mí. ¿Qué he hecho yo para tener esta mala suerte? ¿Cómo es posible esto? Gano por aquí, pero pierdo 3 veces por allá. Y sí, sé que no es fácil, y de hecho he puesto ejemplos en estos videoaudios que estoy haciendo de cosas que me han pasado a mí, cosas que le pasan a la gente que son súper normales. Es cierto que a menudo existen situaciones en las que uno merece una reprobación, pero esa reprobación justamente tiene que venir de mí, de ti. Si alguien te ha perjudicado personalmente a ti, ante todo, ha turbado el equilibrio. En este caso tú no estás originando un potencial insano, sino que eres un instrumento de las fuerzas que intentan recuperar el equilibrio. Así que el perturbador de la paz llevará su merecido si le dices todo lo que piensa de él, o más aún emprendes cierta acción dentro de lo razonable. Pero si el objeto de tu vituperación no te ha hecho nada malo a ti en concreto, nosotros no somos quien para culpar. El tema de la culpa es muy brutal porque tiene mucho que ver con la historia de los infiernos. La Iglesia culpa, las religiones culpan, las instituciones meditativas, aunque no os lo parezca, culpan. Ellos hablan de que no, tú apártate, tal, culpan. ¿Y qué es la culpa? La culpa
no solamente es señalar al otro, que sí que es señalar. La culpa existe cuando tú, a nivel espiritual, tienes una institución, la que sea, y tú nombras a personas materiales de la vida terrenal a las que les has otorgado o se auto-otorgan un nivel vibracional más elevado que el del resto del mundo a través de cursos, reconocimiento, libros o evangelización, o incluso a través de ropitas distintas. Eso es culpa. Sí, culpas a los de abajo. No lo cuentan así. Pero los de abajo, los que están por debajo de ellos, son personas que para ellos no están en nivel vibracional. Eso es culpa, culpar. ¿Cómo se quita la culpa? A través de cursos. ¿Cómo se quita la culpa? Obedeciendo. Esto es lo que hay detrás de tantas cosas. Yo estoy fascinado últimamente con las obras de Erich Fromm, del que he hecho un audio hace poquito, porque tampoco hay tanta gente que hable con tanta claridad. Vamos a abordar esta cuestión con más profundidad. Reconoce que es totalmente absurdo odiar al lobo que devora una ovejita si lo estás viendo por la tele. El sentido de la justicia nos empuja constantemente a juzgar a los demás. Sin embargo, eso rápidamente se convierte en costumbre y con el transcurso de los años muchos se transforman en acusaciones profesionales. En acusadores profesionales. Muchos se transforman, podemos cambiarlo a muchos nos transformamos en acusadores profesionales. Aunque en la mayoría de los actos, al juzgar a alguien, no tenemos ni la menor idea de qué le indujo a actuar así, y ni siquiera nos hacemos la pregunta ¿cómo hubiese actuado yo? A lo mejor hubiese actuado peor. ¿Y por qué es esto? Esto se da mucho por lo siguiente. Primero, por información, cuando juzgamos a través de noticias que no sabemos el sesgo que tienen. También juzgamos familia, amigos, lo que os dé la gana, a cajero, a la cajera, ante algo que ha ocurrido, sin saber qué hay detrás. También puede estar esta versión, ya yo no tengo por qué saber qué hay detrás, de hecho hemos hablado aquí de esto. Pero esa vibración de a mí me importa un carajo cómo esté el otro y de qué le ha pasado a la mañana, si se ha pegado con el marido, con la mujer, lo que sea. No es que esté bien o mal, es que mueve, cuando yo pienso así, muevo una energía que es del péndulo negativo, que es lo que quiere, chuparme energía. En el mundo podemos encontrarnos con situaciones muy fantásticas. A mí a veces me explota la cabeza. Acabo de contar la del lobito, la ovejita en la tele. Qué malo es el lobo que se come la ovejita en la tele. En el mundo hay situaciones, recuerdo no hace mucho en qué lugar de la India o de Bangladesh, en zonas rurales donde los tigres, por ejemplo, han descubierto que hay humanos y niños y que, bueno, es una comida fantástica para el tigre. El tigre es tigre, no pasa nada por el tigre. Y el tigre de repente pues se come personas humanas. Entonces de repente el pueblo se lanza en armas. Y vamos, esto sería súper normal, ¿no? Sea tigre, perro, lobo o lo que tú quieras, o dinosaurio. Pues chico, aparecen personajes animalistas de todas partes del mundo diciendo que cuidado porque el tigre es el tigre y el tigre está en peligro de extinción. Pues ¿qué quieres que te diga? Yo la pregunta que me haría y que me hago es decir, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa, te vas a venir aquí a vivir tú con tus hijos y vas a ser tú el cebo. Entonces luego hablamos de si tú, el tigre, la extinción o el humano. Hay cosas que son inauditas. Inauditas. Así, al juzgar a los demás, creamos potencial excesivo alrededor de nuestra propia persona. ¿Cómo no? Si cuanto peor sea el acusado, tanto mejor debes de ser tú. Y ya que al otro le han aparecido cuernos y pezuñas, es decir, como si fuese el diablo, tú tendrás que ser un ángel. Pero como a ti no te crecen las alas, entran en acción fuerzas que intentan restablecer el equilibrio.
Sus métodos serán diferentes en cada situación en concreto, pero el resultado, en esencia, siempre será el mismo. Te llevarás un papirote. Según la fuerza y la forma con que juzgues, este puede ser o bien insignificante o bien tan fuerte que aparecerás en una de las peores líneas de la vida. Hoy en día, esto del juzgar gratuitamente y súper rápidamente ha sido fomentado por los medios de comunicación que saben que el conflicto vende, por los mismos estados que saben que el conflicto vende para dividirnos. Y a veces no somos conscientes de que un tuit, por ejemplo, desde tu casita, desde mi casita, sentadito o en la playa, que ocurre muchas veces, acerca de lo que sea, puede actuar como un efecto mariposa. Las alas que mueve la mariposa en Japón tienen efecto en Estados Unidos. Puedes hacer por ti mismo una larga lista de mensajes, podemos hacer una larga lista de mensajes o de maneras de juzgar y sus consecuencias. Vamos a revisar algunos. Nunca desprecies a nadie, cualquiera que sean las causas. Es uno de los modos de juzgar más perjudicial, ya que como resultado de la actuación de fuerzas equiponderantes, es decir, que equilibran, puedes encontrarte en el lugar de la persona despreciada. Para las fuerzas es un método más corto y sencillo de restablecer la armonía perdida. Desprecias a los mendigos y a los sin techo, puedes perder tu casa y tu dinero, y ya está. El equilibrio recuperado. Desprecias, esto me refiero con mucha mala baba, Potente, potente. Desprecias a las personas con deficiencias físicas, no hay ningún problema. Algo ocurrirá que te pondrán en el otro lado para equilibrar. Desprecias a los alcohólicos y a los drogadictos, podrás aparecer en su lugar sin ceremonias. Pues nadie nace así, sino que se hace debido a circunstancias de la vida. ¿Por qué crees que estas circunstancias, estas penas que ves en el otro y que despreciamos? Hay muchas, hay miles. Van a esquivarte. Nunca por ningún motivo juzgues mal a tus colegas de trabajo. En el mejor de los casos cometerás los mismos errores. En el peor podrá surgir un conflicto que no te traiga nada bueno. Por pasar podrán hasta despedirte, aunque tuvieses toda la razón del mundo. Si criticas al otro solo porque no te gusta cómo viste, en la escala bueno o malo, tú mismo te pones en un escalón más bajo que él, porque estás emitiendo energía negativa. De nuevo, importante, aquí no estamos juzgando el bien y el mal, lo justo o lo injusto. Aquí estamos estudiando otra cosa, la vibración que yo envío, el péndulo, el columpio, vamos a decirlo así, en el que me muevo ante una situación. La hago más grande, me dejo arrastrar por ella. Hemos revisado péndulo hacia un lado, péndulo hacia otro, el negativo, el que nos arrastra y nos chupa, el positivo que no arrastra ni chupa, sino que aporta más. Y luego un espacio intermedio en situaciones en las que nos podemos encontrar que dices, hostia, esto no hay manera, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y recordad que dijimos, reconociéndolo, viéndolo. Y por cierto, esto no es una ley kármica la que estoy contando. Estoy poniendo ejemplos que nos pueden pasar a todos, no tiene por qué ser inmediatos, pueden elaborarse en el tiempo. La energía, la vibración que movemos nos trae a la realidad la energía que ponemos. Y os aseguro que la convierte en real. No hay nada malo en que una persona se enorgullezca por sus logros o se enamore de sí misma. El amor independiente por uno mismo es autosuficiente, por ende no molesta a nadie. El equilibrio se rompe solo si la persona, con la autoapreciación sobrevalorada, empieza a revelar la actitud despectiva hacia las debilidades ajenas de los demás, imperfecciones o simplemente los logros modestos.
del tipo, no eres suficientemente, siempre te quedas a medias, puedes más, mucho más, opta más, ahora después de esto, lo otro. Como tú ya has conseguido algo, como yo ya he conseguido algo, del tipo que sea, ya producto de sacrificio, inteligencia, suerte, lo que tú quieras, ya todos los demás son tontos. No les da. Entonces es cuando el amor propio cuando el amor por uno mismo se convierte en amor propio y el orgullo en vanidad. Y como resultado de esta acción de las fuerzas equiponderantes, de nuevo habrá un papirote. Un papirote es como un San Benito. Una respuesta acorde a nuestra energía. El desprecio y la vanidad son vicios humanos. Los animales no los conocen. Esto lo explica perfectamente Erich Fromm. Esa lucha interna del ser humano, que es un animal, que somos un animal y que es el primer animal que dispone de lógica, es decir, del reconocimiento de que él existe. Conciencia. Es mucho más perfecta la naturaleza salvaje que el hombre sensato. El lobo, así como cualquier otro depredador, no siente ni odio ni desprecio hacia su víctima. En cambio, las personas basamos nuestras relaciones sobre meros potenciales excesivos. La grandeza de los animales y las plantas está en que estos no son conscientes de ello. La conciencia ha dado al hombre tanto ventajas útiles como basura perjudicial, vanidad, desprecio, el complejo de culpabilidad y la inferioridad. Que vamos a revisar ahora. Los sentimientos de superioridad o de inferioridad son mera relación de dependencia. Tus cualidades se oponen a las cualidades de los demás, por lo que inevitablemente surge el potencial excesivo. Bueno, aquí entramos ya en palabritas como competencia. Que la gente nos la cuenta así como si no tuviese consecuencias la competencia. ¿Qué herramientas tenemos para la competencia? Es genial a veces cuando algunos libertarios hablan del progreso como si el ser humano, que es animal, a más progreso, más poder, no haga uso del poder. Y si puedo eliminar factores competitivos, eliminarlos. ¿Por qué? Porque tengo poder. Es una cosa fantástica. El otro lado es terrible, yo no quiero ni oír hablar de ello. Pero vamos, de ahí a que esto sea el faro de Alejandría, que ilumina el mundo de la economía y la humanidad, pues me da la risa. A nivel energético, no tiene importancia si expresas tu superioridad públicamente o simplemente te felicitas en secreto a la hora de comportarte con los demás. Esto es importante, porque a veces pensamos, no, como yo estoy rumiando por dentro, nadie se entera, estoy ahí deseándole al otro el mal, no sé qué, por dentro. Es que funciona igual, amigos. Este es el gran secreto. Da igual que lo hagas público, como que en tu casa, en mi casa, estés rumiando algo borde acerca de otros o de otro. A nivel energético, repito, no tiene importancia si expresas tu superioridad públicamente o simplemente te felicitas en secreto a la hora de comportarte o compararte con los demás. No es necesario demostrar que al evidenciar superioridad nada se logra, salvo la aversión del prójimo. Al cotejarse favorablemente con los demás, al compararte, el ser humano intenta autoafirmarse artificialmente a cuenta de otro. Tal predisposición siempre crea un potencial, aunque sea solo una sombra de soberbia no expresada claramente. En este caso, el vanidoso se llevará un coscorrón de las fuerzas equiponderantes. Es comprensible que al compararse con el mundo circundante que nos rodea, el hombre intente demostrar su relevancia, pero autoafirmarse por comparación es algo ilusorio. Para hacer una analogía, es como una mosca que intenta atravesar el cristal cuando al lado
tiene una ventana abierta. A la hora de intentar declarar su importancia al mundo, uno malgasta su energía para mantener el potencial excesivo artificialmente creado. El autoperfeccionamiento, al contrario, desarrolla virtudes reales, por lo que la energía no se gasta en vano y no crea potencial perjudicial. Es decir, estar pendiente todo el tiempo del exterior, por ejemplo, para el reconocimiento, para justificar nuestros valores morales, nuestros principios, nuestro sistema educativo, con nosotros, con los hijos, con lo que tú quieras, es una fuente de problemas. Porque es dependencia. Puede parecer que es muy poca la energía que se consume al compararse con los demás. Sin embargo, esa cantidad es suficiente para mantener un potencial bastante fuerte. Lo importante aquí es el propósito firme de dirigir la energía hacia uno u otro lado, el péndulo. Si el objetivo de uno es adquirir virtudes, su intención le lleva adelante hacia la obtención de la meta. Si su objetivo, en cambio, es mostrar al mundo sus condecoraciones, se queda atascado en un sitio, creando una heterogeneidad en el campo energético. El mundo se deslumbrará con el resplandor de sus condecoraciones y las fuerzas equiponderantes entrarán en acción. Estas tienen pocas opciones. Bien reavivar los colores mustios del mundo circundante, bien apagar el esplendor de la estrella inoportuna. La primera variante es demasiado trabajosa, por supuesto, solo queda la segunda, y a las fuerzas equiponderantes les sobran modos de hacerlo. No necesitan siquiera desposeer de sus condecoraciones al ambicioso. Con darle un disgusto cualquiera será suficiente para bajarle los humos. Gallito de corral, 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 pues al final corral. Por eso, entrar en libertad, salir en libertad, con todo el tiempo cambiando, aceptando el cambio, viendo, probando, observando. Hemos de pasar por el barro para entender las cosas. Con frecuencia interpretamos los disgustos, problemas u obstáculos que sean como propiedades integrantes de este mundo. Nadie se sorprende de que todos estos contratiempos, empezando por los pequeños y terminando por los serios, sean sus infalibles acompañantes a lo largo de la vida. Estamos acostumbrados, es más, decimos que es normal, estamos acostumbrados a que nuestro mundo sea así. La realidad, en realidad, la desgracia es una anomalía, no es un hecho normal. ¿De dónde procede esta anomalía y por qué le sucede precisamente a uno, a mí, a ti, a quien sea? A menudo es imposible de averiguar por lógica, pues la mayoría de las desgracias, de una u otra manera, son provocadas por la actitud de las fuerzas equiponderantes al eliminar los potenciales excesivos creados por ti o por quienes te rodean. Es decir, nosotros estamos todo el tiempo emitiendo una energía. Y os aseguro que algunos podemos ser súper obsesivos, no tengáis duda. Pesaditos de marras con estas energías. Nosotros mismos no nos damos cuenta de que primero creamos el potencial excesivo y luego aceptamos las desgracias como un mal inevitable. Es decir, creamos problemas para luego tener que solventarlos. Y no comprendemos que es solo el funcionamiento de las fuerzas equiponderantes. Lo que movemos vuelve, lo que movemos vuelve, lo que movemos vuelve, lo que emitimos vuelve. Ya, por decirlo de alguna manera un poco bruta, dependiendo del grado de hijoputez que tengamos cada uno, algunas veces inconsciente, otras veces consciente, así viene luego. Y el cómo viene no lo sabemos. De nuevo, importante, no estamos hablando de nosotros. Fíjate lo que me pasa. No. Todos estamos en algún momento de la vida en el mismo lugar. De víctima, de invasor, todos. Podemos deshacernos de gran parte de estas desgracias si nos libramos de los titánicos esfuerzos destinados
a mantener potenciales excesivos. Y aquí entramos de nuevo en la vibración. Este podcast no va de si es justo o no es justo, sino de los potenciales excesivos, de cómo actúo yo, de cómo vibro yo ante una situación justa o injusta. Nadie nos está impidiendo la acción. Tiene que ver con la vibración. Lo hago más fuerte, lo hago peor, lo hundo, me salgo, lo detengo. Aparte de malgastar tanta energía por la acción de las fuerzas equiponderantes surgidas, obtenemos algo totalmente contrario a nuestra atención. Por lo tanto, debemos dejar de golpearnos como una mosca contra un cristal y redirigir nuestra atención hacia el desarrollo de nuestras cualidades sin preocuparnos por nuestra posición en la escala de superioridad. Al quitarle de encima el peso de la preocupación, al quitarnos de encima el peso de la preocupación, por elevar tu propia relevancia, te librarás de las influencias de las fuerzas equiponderantes, tendrás menos problemas y te sentirás más seguro de tus capacidades. Por otra parte, debemos desechar toda idea de que somos capaces de controlar el mundo que nos rodea. Independientemente de nuestra posición en la escala social, si crees eso, si crees que puedes controlar el mundo que te rodea, ya os digo que saldrás perdiendo, que saldremos perdiendo. Los intentos de cambiar el mundo circundante alteran el equilibrio. Al intervenir activamente en la organización del mundo, lesionamos en cierto grado los intereses de muchas personas. Esto es importantísimo. Hemos de aprender a elegir el destino, nuestro destino, sin rozar los intereses de nadie. Es mucho más eficaz que ir a campo traviesa superando obstáculos. Tu destino está realmente en tus manos, pero en el sentido que solo te da el derecho de elegirlo, no de cambiarlo. Es muy importante entender esto. Te da la oportunidad de elegirlo, no de cambiarlo. Tú no cambias a los demás, yo no cambio a los demás, yo elijo lo que quiero, que es muy distinto. Al actuar desde la posición de creador del destino, en su sentido literal, mucha gente sale derrotada. Es importante entender que no hay lugar para la lucha. Por lo tanto, podemos enterrar el hacha de guerra con tranquilidad. Por el otro lado, renunciar a la superioridad no tiene nada que ver con humillarse uno mismo. El rebajamiento de las cualidades propias es otra cara de la superioridad, lo que no tiene ninguna importancia a nivel energético. El valor del potencial surgido es directamente proporcional a la diferencia entre el valor que uno da a sus capacidades y lo que en realidad vale. Al chocar contra la relevancia, las fuerzas equiponderantes actúan de cualquier modo con tal de bajarnos del pedestal. En caso de complejo de inferioridad, le obligan a uno a intentar elevar de cualquier manera sus cualidades artificialmente rebajadas. Normalmente, las fuerzas equiponderantes actúan a quemarropa, sin preocuparse por las delicadezas de las relaciones humanas. Por ende, al intentar ocultar el complejo, la persona se porta de una manera poco natural, resaltando más aún su complejo. Todos sabemos, o podemos haber observado, porque nos ha pasado y lo hemos visto en los demás, que los adolescentes pueden comportarse de una manera insolente. Bueno, adolescentes y no adolescentes. Pero en realidad solo están compensando su falta de seguridad en sí mismos. Los tímidos pueden actuar de forma descarada para encubrir su timidez. Las personas con baja autoestima, en su deseo de mostrar su mejor lado, pueden comportarse de manera torpe o afectada. Y así todo. En cualquier caso, la lucha contra el complejo trae consigo consecuencias aún más desagradables que el complejo mismo. Como comprenderemos, todos estos intentos de vencer el complejo de inferioridad son vanos. Es inútil luchar contra él. El único modo
de evitar sus consecuencias es eliminar el complejo mismo. Sin embargo, librarse de él resulta bastante difícil. Tampoco es eficaz tratar de convencerte que todo va bien. El autoengaño lleva al fracaso. Esto lo explica a la perfección Krishnamurti. Sí, Krishnamurti tiene muchos libros y muchas conferencias y muchas charlas. Para mí todas interesantes, muy interesantes. Nuestra preocupación por las imperfecciones, comparadas con las cualidades de los demás, funciona de la misma manera que si hubiéramos mostrado al mundo nuestra comparativa superioridad. El resultado será totalmente contrario a la intención. No creas que cuantos te rodean atribuyen a tus imperfecciones la misma importancia que tú. Es más, algunos ni las ven. Ni las ven. En realidad, cada uno se preocupa por sí mismo. Por lo tanto, puedes quitarte tranquilamente esta carga de encima. Al hacerlo desaparecerá el potencial excesivo. Las fuerzas equiponderantes dejarán de agravar la situación y la energía liberada se dirigirá al desarrollo de tus virtudes. Todos hemos tenido algún momento de nuestra vida, o muchos momentos de nuestra vida, donde llega esa cosa a nuestra cabecita, estamos tomando un café y de repente nos llega ese pensamiento de mierda, porque es de mierda, sin venir a cuento, de inseguridad, por ejemplo. Fíjate tú, ¿cuántas veces hemos tenido alguno de nosotros conversaciones acerca de discusiones con otras personas? Y yo he tenido muchas. Flipante. Alucinante. Y digo, y entonces, en lugar de crear esa situación mental, que ¿de dónde me viene? Pues claro, pues de ADN, educación, formación, lo que tú quieras. No he recreado una situación positiva donde me veo de repente solucionando el tema bien, tranquilo, con calma, sin problema. ¿Por qué no? ¿Por qué nos viene lo primero a la mente? La lucha, la pelea. Es que es increíble. Es alucinante. Hacer el ejercicio, yo lo he hecho también. Pero fijaros, no puedo decir que de manera natural, igual que me han podido llegar esos pensamientos de M, así sin venir a cuento, no recuerdo que de manera natural, así tomando un café, me haya llegado un pensamiento. Me han llegado cosas, pero como un pensamiento de repente súper bueno, fíjate, esto va a estar, lo veo así, no lo recuerdo. Sí que he tenido situaciones de sentir amor, pero esto es otra cosa. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo estamos demarcados? ¿Qué energía estás moviendo? Claro, esto lo sabemos y lo podemos parar, de acuerdo. Pero fijaros, no recuerdo haber estado en cualquier circunstancia, por la mañana al despertar, que me suele pasar, que estoy fuera tomando el café o lo que sea, que me venga así porque sí, como me ha venido de la otra manera, una situación, digo, mañana tengo esto con el abogado, con lo que sea, y lo veo y todo va a ir bien. No, de manera natural no. Y sí que me ha llegado eso, el contrario, de manera natural. ¡Pum! 65 pensamientos al día, de los cuales 95% negativos. Esto cuando lo vemos, yo os recomiendo que os entre la risa, porque si le dais mucha importancia, nos metemos como los avestruces en la cabeza bajo tierra. De nuevo, todo esto que estoy contando, y todo lo que cuento en este canal, pero en especial esto, verlo con naturalidad, con normalidad, no pasa nada. No pasa nada, a todos nos ha pasado, incluso si te ha pasado hace 10 minutos, no pasa nada. Te ríes, lo ves, lo sueltas, te ríes, lo ves, lo sueltas. Empezamos a tener conciencia de esta energía. Nada más, no tomarlo muy con seriedad, con severidad, no poner cara de mansos, no poner como la avestruz la cabeza bajo la tierra, no autofustigaros, no te pongas a rezar, ay, ya me arrepiento, no pasa nada, no pasa nada. Estamos empezando a ver cómo funciona la energía y la vibración. No pasa nada, no sentiros mal en absoluto. Es más,
salir de eso rápido porque es potenciar el exceso. Y por lo tanto, si le damos atención, no vamos a salir, que es lo que estoy contando aquí. Se trata de que no luchemos contra nuestras imperfecciones, es más, ni siquiera llamarlas imperfecciones, ni intentemos ocultarlas, sino que las compensemos con otras cualidades. La falta de belleza, si es que significa algo, se puede compensar con el encanto. Hay personas con un exterior nada atractivo, pero que solo tienen que empezar a hablar para que su interlocutor quede cautivado por sus encantos. Todos tenemos algo. También es verdad que en la vida, como nos mueve el interés, también tenemos algo. El otro día vi un documental muy gracioso de un chico español que la lió parda, que lo tenía más claro que el agua. Decía, vamos a ver, amigo, yo lo que tenía era poder. Era gordito, lo dijo así él, era gordito. Agraciado no, lo que tenía era poder, acceso a las cosas. En mi vida he ligado tanto. Pues sí, estas cosas pasan también. Estas cosas pasan. Puedes ser un tío guapísimo y ser un cortado. Y no enterarte de que todas te quieren. O una mujer guapísima, pero guapísima no, buenísima, un bombonazo, una cosa que se caen las palmeras por la calle. Y no tener tu convencimiento de que eres así. Y no enterarte de nada. Es que eso pasa. Igual que con la simpatía, cada uno tenemos algo interesante. Todo es interesante, por cierto. Lo que ocurre, eso es importante, cuando uno entra en competición, que es el potencial excesivo que estoy hablando, pues entonces se lía parda. Si tú eres el machito del barrio, musculitoide, inteligente, ingeniero, que coche, y vas todo el día pim, pam, pum, pim, pam, pues no te preocupes, si va a pasar. O no me preocupo, si va a pasar. Depende de la energía que movamos. Si tú, para ser el choto del equipo, tienes que despreciar a todos los demás porque tienes la testosterona que se te dispara, porque hoy en día vivimos en un estado así, en un estado de alteración sexual hiperpotenciada. Vamos, esteroide. Pues es normal. ¿Qué pasa? Es normal que le toques los huevos a los demás. Por lo tanto, caña. Lo que he explicado hace un momentito. Lo que tengas que hacer algo sin que afecte a los demás. ¿Por qué? Porque los demás tienen el mismo derecho que tú. Y en medida de sus circunstancias y sus posibilidades, como sumen muchos enemigos, te va a entrar. Pero no porque sean enemigos, porque la energía que estás moviendo la estás provocando tú. He puesto ejemplos bastante sencillos, pero esto ocurre con el trabajo, con la competencia, con el querer ser, con quiero más, quiero más, quiero más. Lo que llamamos incluso defectos físicos se compensan con cosas como la seguridad en uno mismo, en una misma. ¿Cuántos personajes históricos eminentes tenían un aspecto poco atrayente? La incapacidad de hablar con soltura se puede reemplazar por la capacidad de escuchar. Hay un proverbio que dice, todos mienten, pero eso no cambia nada, pues nadie escucha a nadie. La gente puede interesarse por nuestra elocuencia, pero en último lugar, todos, al igual que tú, se ocupan exclusivamente de sí mismos, de sus problemas, por lo que un buen oyente con quien desahogarse es un verdadero hallazgo. A las personas tímidas se les puede dar un único consejo, que cuiden su cualidad como si fuera un tesoro. Creedme, la timidez tiene un encanto oculto. Cuando renunciemos a la lucha contra la timidez, ella dejará de tener un aspecto torpe y notaremos que los demás nos miran con simpatía. Pero de nuevo, no tiene que ver que los demás nos miren con simpatía, tiene que ver con cada uno.
Vamos ahora con el deseo de tener y no tener. Eso es magnífico porque a todos nos gusta, porque la ley de la abundancia, los 40 pasos de la abundancia, digo la frase de la abundancia, me conecto con la abundancia, recito con la abundancia, medito y miro la abundancia, escribo lo que he visto en la meditación de la abundancia, el curso de la abundancia, vibración cuántica de la abundancia. Uf. ¿Quieres tener mucho? Tendrás poco. Ese refrán infantil tiene su razón, pero yo lo reformularía de la siguiente manera. Cuanto más quieres, menos consigues. Cuando tus deseos de obtener algo son excesivamente fuertes, al punto de jugarlo todo a una sola carta, creas un potencial excesivo enorme que rompe el equilibrio total. Las fuerzas equiponderantes te arrojarán a las líneas de la vida donde no habrá ninguna señal de tu objeto deseado. Esto es lo del apego. El apego, ese apego que hablan tanto los hinduistas, budistas, eso es apego. También eso es apego. Lo que pasa es que lo cuentan de unas maneras que a veces uno se le va, no entiende nada. No, desapégate de la familia, sí, lo que cuento, ¿no? Desapégate de la familia y vente a donar todo aquí a la institución. Me jodas, tronco, pero esto lo hacen todos. Pero esto es el apego, lo que acabo de contar. Si describimos a nivel energético el comportamiento de una persona obsesionada con su deseo, puede tener el siguiente aspecto. Un jabalí intenta atrapar un pájaro. El animal tiene muchas ganas de agarrarlo y se relame los labios, gruñe ruidosamente y revuelve la tierra de impaciencia. Por supuesto, el pájaro se aleja volando. Pero si el cazador pasea al lado del pájaro azul con una actitud indiferente, tiene muchas posibilidades de agarrarlo por la cola. Es decir, cuidado con la obsesión. Podemos destacar 3 formas de deseo. La primera forma es aquella en que un deseo fuerte se convierte en una intención firme de tener y actuar. Entonces el deseo se cumple. Con eso el potencial excesivo se dispersa, pues la energía del deseo se emplea en la acción. La segunda forma es un deseo inactivo fatigoso, que representa un mero potencial excesivo. Está suspendido en el campo energético y en el mejor de los casos gasta en vano la energía. En el peor atrae cualquier desgracia. La más pérfida es la tercera forma, que se presenta cuando un deseo fuerte se convierte en dependencia del objeto de deseo. La importancia elevada crea automáticamente una relación de dependencia que da lugar a un fuerte potencial excesivo, que a su vez provoca la reacción de las fuerzas equiponderantes, suficiente para extinguir ese potencial. En estos casos suelen formarse objetivos de este tipo. Si puedo lograr esto, mi situación mejorará mucho. Frases que esas son frases a eliminar, borrar. Si no logro, mi vida perderá todo sentido. Si hago esto, me demostraré cuánto valgo a mí mismo y a los demás. Si no lo hago, no valgo un comino. Si obtuviera esto, sería genial. Si no lo obtuviera, estaría muy mal. Y así, en un eterno bucle. Ese tipo de deseo es el peor de todos. El que mueve la energía más desagradable. Una vez que dependes del objeto deseado, te incorporas a un torbellino tan torrencial que luchar por lo deseado será simplemente superior a tus fuerzas. Al fin no lograrás nada y renunciarás a tu deseo. El equilibrio queda establecido y a las fuerzas equiponderantes, las que equilibran, no les importa en absoluto que hayas sido víctima. Y todo ha sucedido por tu fuerte necesidad de cumplir tu deseo. Colocamos el deseo en un platillo de la balanza, lo demás en el otro. Solo la primera forma está destinada a cumplirse. Solo la primera forma está destinada a cumplirse. Que la voy a repetir. La primera forma es aquella
en que un deseo fuerte se convierte en una intención firme de tener y actuar. Solo la primera forma está destinada a cumplirse, cuando el deseo se convierte en una intención pura, libre de potenciales excesivos. Estamos acostumbrados a que haya que pagar por todo en este mundo. Nada se nos da gratis. En realidad, solo estamos espiando por los potenciales excesivos que nosotros mismos creamos. En el espacio de las variantes todo es gratis. Sí, porque es un espacio energético, vibracional, ya que nos expresamos en estos términos: deshacernos de la importancia y las relaciones de dependencia se puede considerar una forma de pago por el cumplimiento de nuestros deseos. Cuidado no hacerme el gemito y pensar que te lo van a regalar todo. Esto de lo que habla es que tú ya has puesto en marcha una forma de pago que es de conocimiento, que es el deshacernos de la importancia y de las relaciones de dependencia. El cómo ocurra lo que sea, lo que quieres, da igual. Y ya os digo que no lo controlamos. Para pasar a la línea de la vida donde lo deseado se convierte en realidad, bastará con la energía de la intención pura. De la intención hablaremos más tarde, porque es importante tratar este tema de la intención. Ahora mencionaré que la intención pura es la unión entre el deseo y la actitud, donde no hay lugar para la importancia. Por ejemplo, es pura la libre intención de ir al kiosco para comprar un periódico. Fijaros el ejemplo. Cuanto más alto valoremos un evento, más probable es que fracase. Si concedes demasiada importancia a lo que tienes y lo aprecias mucho, lo más probable es que las fuerzas equiponderantes te lo quiten, las fuerzas del equilibrio. Si lo que quieres conseguir es también demasiado importante para ti, no te hagas ilusiones de conseguirlo. Lo está mitificando. Lo estamos mitificando. Atentos a esta siguiente frase. Otra, esta de tatuaje. Es imprescindible que bajes el listón del significado. Es imprescindible que bajemos el listón del significado, de la importancia. Por ejemplo, estás loco por tu coche nuevo, lo mantienes siempre limpio, lo cuidas mucho, temes hacerle el más mínimo raspón. En otras palabras, que no vives, amigo, que no vives. Lo cuidas con mucha ternura y lo adoras. Como resultado surge el potencial excesivo. Pues fuiste tú quien le atribuyó tanta importancia, pero en el campo energético en realidad su importancia equivale a cero, cero patatero. Desgraciadamente, pronto las fuerzas equiponderantes encontrarán algún imbécil, sí, que a propósito o sin propósito, ahí no es imbécil, que abollará tu coche, te hará un rayajo o lo que quieras. Esto pasa, amigos, esto pasa. O tú mismo, por ser demasiado cuidadoso, pues no sé, le darás un golpe contra un arbolito. Al aparcar, el espacio será insuficiente. Uy, habría que cambiar todos los parkings de la ciudad para que entrase tu coche. Cosas de ese tipo. Basta con dejar de adorar el coche y empezar a tratarlo de modo habitual para que se disminuya cualquier peligro. Tratar con normalidad no significa descuidar. Puedes cuidar impecablemente tu coche sin hacer de él un ídolo. El ejemplo del coche para los chicos viene guiña el pelo. Para las chicas será otra cosa. También hay chicas que les gustan los coches muchísimo y que están peor que un chico con este tema. Lo importante aquí es que entendamos lo que estoy contando. La vibración. ¿Qué pasa con la vibración? El fuerte deseo de tener presenta otro aspecto. Existe una opinión. Si tienes muchas ganas de tener algo, lo puedes conseguir. Te puede parecer
que un deseo fuerte te arrastrará supuestamente a aquella línea de la vida donde éste se cumple, pero no es así. Si el deseo se ha convertido para ti en una dependencia, en una especie de psicosis, en un anhelo histérico de conseguir lo tuyo como sea, significa que en tu interior no confías en que éste se cumpla, por lo que tu emisión se transmite con diferentes interferencias. Esto es lo que en muchos de los ejercicios de abundancia nos cuentan, y yo he contado aquí. Da ya el asunto por conseguido. Visualízalo y ya dalo por conseguido. Lo que te dé la gana. Al no tener fe en la realización de tu deseo, intentas con todas tus fuerzas convencerte de lo contrario, aumentando de este modo aún más el potencial. Hay peligro de que así malgastes toda tu existencia en la tarea de tu vida. Lo único que puedes hacer en este caso es bajar la importancia que tenga para ti el objetivo. Tienes que ir a por él como al kiosco a por un periódico. El fuerte deseo de evitar algo es una lógica continuación de tu descontento con el mundo y contigo mismo. Repito, el fuerte deseo de evitar algo es una lógica continuación de tu descontento con el mundo y contigo mismo. Cuanto más fuerte es la necesidad, más potente es el potencial excesivo. Cuanto más rechazas algo, más probable será el enfrentamiento. A las fuerzas equiponderantes les trae sin cuidado, es decir, les importa un pepino cómo se consiga el equilibrio. Y le importas un pepino tú, yo y el otro. Porque no cataloga bien mal. Está en otra. Es otra historia. Y se puede lograr el equilibrio de dos modos. Ya desviándote del enfrentamiento, ya encarándote con lo que quieres evitar. Es mejor que renuncies conscientemente al rechazo para no crear el potencial, pero es aún no lo es todo. Cuando piensas en lo que no quieres tener, emites energía en la frecuencia de aquella línea en la que sucederá eso. Siempre obtienes lo que menos quieres. ¿Por qué? Porque le prestas atención. Y sucede literalmente lo siguiente. Un hombre está en la solemne recepción de una embajada. El ambiente es muy decente, cortés, equilibrado, farfullero, lo que te dé la gana, políticamente fantástico. De repente el hombre empieza a agitar salvajemente las manos, a patear y chillar desesperadamente que él no quiere que le lleven de allí en ese momento. Es decir, que se quiere quedar. Naturalmente, aparecen los agentes de seguridad y cogen del brazo al buen hombre. Él se resiste y vocifera, pero enseguida le ponen en la puerta de la calle. El ejemplo es buenísimo. Estás en una recepción, estás tan emocionado, yo no quiero irme de aquí nunca, y empiezas a hacer gestos súper extraños. La seguridad, los demás, que te ven que estás actuando de una manera distinta, diversa a los demás, y a este le pasa algo, le da un síncope, lo que sea, cogen y te llevan, te sacan. Resulta que tú te quieres, que estás emocionado porque estás en el sitio y tú mismo te autocancelas, nunca mejor dicho, y gracias a tu expresividad te mandan fuera. Dicho esto, queridos amigos, ponemos punto y aparte en este nuevo capítulo. El próximo capítulo enmarca la culpa y la perfección. Dos grandes palabras, de las cuales seguramente todos sabemos un montón, somos expertos en eso. ¿Y qué vamos a estudiar y a revisar? Vamos a revisar, a estudiar y a ver cómo trascender esas vibraciones que crean la culpa y la perfección. Os envío un abrazo grande, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.